Esta es la historia de la forma como se vendió la cervecera Bacus a grandes capitales extranjeros, perjudicando al Estado peruano con una evasión millonaria de impuestos y, por otro lado, perjudicando a los aportantes a las AFP. En esta operación intervino activamente un abogado, el doctor César Almeida, abogado de Alejandro Toledo y también ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante Toledo, y en el momento de la venta de la cervecera, presidente de CONACEF, el organismo que regula el manejo de la bolsa de valores en Lima. Almeida y su gente fueron sorprendidos con un maletín de $2 millones, y la investigación arrancó alrededor de dónde habían salido estos $2 millones y para qué destino iban. Estos $2 millones tenían una razón fundamental de ser. Almeida había sido nombrado por el más alto nivel del gobierno, Toledo, como jefe de CONACEF, el organismo encargado de regular la bolsa de valores. Precisamente cuando en Lima se desarrollaba la guerra de las cervezas, el pleito entre una empresa venezolana y una colombiana por ver quién controlaba la mayoría de acciones de la empresa Bacus. En ese momento interviene como presidente de CONACEF, con nuevos gerentes nombrados por él, Almeida, y a velocidad del rayo, en 24 horas, ante una solicitud de la empresa mayoritaria, que era Bavaria, acuerdan que la venta se produzca sin hacer una oferta pública de adquisición. ¿Qué es una oferta pública de adquisición? Que una empresa que quiere tomar control de otra tiene que ofrecer públicamente cuánto es lo que va a pagar y tiene que permitirle a todos los que pueden vender ofrecer sus acciones en venta si es que lo desean. Esto implica, obviamente, transparencia en la operación, pero esto no se hizo y se permitió que la operación se haga a través de transferencias en el extranjero y sin oferta pública de adquisición. Con lo cual, la empresa Bavaria se hizo del control de la Bacus y luego la vendió a SABMiller, la segunda cervecera más grande del mundo, haciendo una utilidad infernal por la que no pagó impuestos al Estado peruano, cientos de millones que debieron ser pagados en impuestos. Pero lo más grave vino el año 2006. El año 2006, la empresa ya en poder de SABMiller, la Bacus, quiere tomar control de las acciones de inversión, las antiguas acciones laborales que estaban en el mercado. Y esas acciones las tenían mayoritariamente las AFP, a nombre de los aportantes. Era parte de la inversión que habían hecho del dinero de los aportantes para garantizar su jubilación, que son trabajadores, que aportan, ¿no es cierto? Y entonces las AFP manejan ese dinero. Las AFP tenían casi el 54% de las acciones de inversión de Bacus. Y nosotros en el Congreso, observando la situación, presentamos un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso para que se valorice el precio de la empresa y por lo tanto el precio de la acción independientemente de los intereses de la empresa y que la acción se venda con una valorización independiente. Sin embargo, esa ley que logramos que se apruebe en el Congreso la objetó Toledo y Kuczynski. Y Kuczynski envió un oficio al Congreso diciendo que no era conveniente hacer la valorización porque era muy caro. Mire, estamos hablando de una operación de 700 millones de soles y la valorización hubiera costado 50.000 soles, ¿no es cierto? Pero si se hubiera hecho una valorización, las empresas hubieran recibido no 700 millones, las AFP hubieran recibido no 700 millones por la venta de las acciones, sino que hubieran recibido 4 veces más, porque las acciones se vendieron a 2 soles con 47 centavos y la valorización de una acción de inversión normalmente es el 10%
de la acción principal, que tiene voto en el directorio. La acción principal se vendió a 85 soles y por lo tanto la acción de inversión debería haberse vendido en alrededor de 8 soles 50. En lugar de recibir 8.50 por cada acción, recibieron 2 soles 47 centavos, aprovechando que la ley fue observada y retenida. Y en ese mes y medio hicieron la operación. Después, el Congreso aprobó la ley, insistió en ella, y Kuczynski se olvidó de lo costoso que era la valorización, porque ya había salido la operación. Es decir, en el plazo en que Toledo observó la ley y cuando la promulga el Congreso de la República, hicieron la operación. Correcto, en ese plazo. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que las empresas recibieron 702.281.000 soles, las AFP. ¿Cuánto para los aportantes? ¿Sabe cuánto dejaron de recibir? Si se hubiera vendido a 8.50, dejaron de percibir 1.714 millones de soles que hubieran engrosado el fondo de jubilación de los aportantes de las AFP. Entonces, esto es un abuso completo. Y ese abuso completo fue posible por una maniobra política que detuvo una ley que hubiera exigido una valorización independiente para que el precio de la acción sea objetivo y se defienda el interés de los aportantes a las AFPs. Pero mire usted qué curiosa la historia, porque al poco tiempo de esta operación, cuando dejó de ser ministro, el ministro de Economía de esa época, el señor Zavala, fue nombrado como gerente de asuntos corporativos, adivine de quién. No me diga que la Bacus. De Bacus. No puede ser. Y luego se fue a Panamá. Y luego, cuando dejó el ministerio el señor Kuczynski, ¿no? Terminó siendo director de Bacus. ¿Kuczynski? Sí, Kuczynski, que no tiene nada que ver con negocios cerveceros, por supuesto. Entonces, la verdad es que estos temas son extremadamente preocupantes. Y el destino del maletín de los 2 millones de dólares de Almeida ¿cuál fue el destino? Nunca se aclaró. Almeida amenazó en Caretas con ser testigo, colaborador eficaz y contar todo lo que había ocurrido si es que este tema no se aclaraba. El tema simplemente pasó por lo bajo, se metió bajo la alfombra. Almeida salió de la cárcel porque estaba detenido por haber intentado chantajear a un general que era tesorero de Montesinos, ¿no? Por otro lío, y el proceso nunca llegó a ser investigado, nunca llegó al Poder Judicial en este terreno, simplemente se archivó. A pesar de que había la denuncia hecha pública por el Diario El Comercio, que revelaba que un chofer de uno de los que trabajaba con Almeida había escuchado la conversación de 2 de ellos sobre cómo se iban a repartir los 2 millones. ¿Cuál era el reparto? ¿Cómo era? Porque eso medio millón, decía Durán, que era el chofer en El Comercio, $500,000 para Almeida, $450,000 para los 2 colaboradores, $50,000 para gastos operativos y $1 millón para Alejandro Toledo. Increíble. Esto nunca se investigó. Y este es un hecho gravísimo porque ha perjudicado el fondo de jubilación de millones de trabajadores peruanos que tenían sus fondos manejados por AFPs, que traicionaron sus intereses y que vendieron a precio de huevo lo que debía ser la garantía de una jubilación digna de esos trabajadores.